El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, canal 22 y 52 de los cables del país. Esta transmisión, como ustedes saben, se reproduce en YouTube, en esa plataforma magnífica que nos permite el Internet. Usted accesa por Google. Al final de la tarde, Manuel Fermín, y tiene toda la información del programa. El programa se repite in extenso, íntegro, y usted puede realmente informarse si no ha tenido la oportunidad de verlo en vivo a esta hora, entonces puede hacerlo por vía del YouTube. Al final de la tarde, Manuel Fermín. Este programa de Teleimpacto, canal 22 y 52 de los cables del país. Un programa crepuscular y nocturno. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una institución para servirle al prójimo más desamparado.
al prójimo muy pobre, muy carenciado, que realmente necesita de esos apoyos que son realmente imprescindibles para una persona, no solo de escasísimos recursos, sino de amplios recursos también. Se necesitan apoyos institucionales para brindarle asistencia ante una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Bueno, señores, la pregunta, el doctor Marino Vinicio Castillo, ese blog que el doctor Castillo ha iniciado desde hace un tiempo ya, viene siendo un complemento del programa La Respuesta, que es un programa ya, como hemos dicho otras veces, bien adulto. El doctor Castillo, en esta semana, nos presenta qué ocurre. Terminaron los relatos, magníficos relatos, anecdóticos, realmente de vivencias judiciales, vivencias comarcales, vivencias familiares del doctor Marino Vinicio Castillo, principalmente de aquellos tiempos de allá atrás, de su niñez y de su juventud. El doctor Castillo, en esta semana, nos recrea, vamos a llamar, ¿qué ocurre? Dice él. Pero él nos recrea una especie como de excursión por los últimos 80 años de este país, de la vida pública del país. Y muchos de esos señalamientos que él hace, de esas vivencias que refresca ahí, señores, muchos los ha adelantado el propio Marino Vinicio Castillo. No los reexplica cada día, no los repone ahí y nos los recuerda para que, a ver si grabamos, si tenemos conciencia de qué está pasando en el país, porque es que él señala, es la degradación, es decir, esta baja ética, moral que hay en el país, de líderes, de políticos, incluso las debilidades de políticos que no alcanzan a los niveles de aquellos liderazgos que nosotros hemos tenido. Por más eficiente que sea el presidente Danilo Medina, Fernández, tenemos muchas deficiencias, una dirigencia política. Yo he descrito cómo la generación política más grande de vividores que ha tenido la historia republicana de la República Dominicana. Yo creo que no ha habido una generación más rapaz, repito, una generación más rapaz, más dolosa que las generaciones últimas que hemos tenido en el país. Señores, después de la muerte de Trujillo fue como un desenfreno. Una cosa que tal vez por ese mismo sistema político tan cerrado, tan fuerte como el trujillato, que fue tan vigilante, tan cercano de la gente en el sentido de acorralarle y de escucharle de tan cerca que le andaban sus pasos de ese régimen, que la gente prácticamente no tenía respiro, vivía en una atmósfera, diríamos, enrarecida o saturada, porque toda vivienda, toda persona era un oído y usted le tenía miedo a esas cosas. Parece que al soltarse estas amarras, pues la gente, como nada más, robaba a la familia del dictador y casi hasta él mismo, solo él. Eso realmente, pues, a pesar de las ideologías, de todo ese idealismo de los jóvenes y todo eso, el país no ha habido forma de consolidar, diríamos, una clase política
más conscientes. Los líderes mayores que murieron, y que el doctor Castillo siempre ha señalado todo eso. Todas aquellas advertencias, pero ¿qué pasa? Que no es solamente porque salíamos de la dictadura. Es que, señores, antes de dar inicio a la dictadura, como bien lo ha refrescado el doctor Castillo varias veces, que nos trae las advertencias de todas aquellas personalidades que vieron con aprensión, que vieron realmente con mucha preocupación qué camino iba tomando el país cuando la ambición en el gobierno de Horacio Vázquez y esa ceguera convivencial que le da a los políticos cuando están en el poder, que se ponen locos. Y fíjense todavía como estamos viendo ejemplos, señores, vividos hace 80 años atrás, que es lo que el doctor Castillo señala. Como su padre, que muchas veces el doctor Castillo ha señalado eso, su padre le advirtió a Horacio Vázquez lo que venía, pero don Horacio, un hombre tan experimentado, un líder como fue Horacio Vázquez, y además un prócer, prácticamente un hombre, una figura prosérica, que salieron de una dictadura como la de Heró, teniendo que matar a Heró. Y luego todos los problemas de luchas civiles que hubo, bueno, cosas que hicieron de Horacio Vázquez un líder nacional. Y como el licenciado Pelegrín Castillo, cita el doctor, le advirtió y le dijo, mire, díganle a don Horacio que se deje de pamplinas, que mande elecciones, que se olvide de esa prolongación, que eso es lo que va a traer. Esa prórroga, como señala el doctor Castillo, lo que le va a traer es una tiranía al país, una noche larga y oscura, bien oscura, de negros presagios. Pero no se temperó a eso y tuvimos la dictadura. Y él fue víctima de la dictadura y todo lo que se opusieron y lo que hablaron en contra de ese señor, porque hay que leer la historia, señores, para usted darse cuenta lo que fueron esas bandas de forajidos que Trujillo utilizó desde su fortaleza y desde su candidatura, atropellando, matando, extorsionando, cerrándole la boca a jueces y adversarios que al final tuvieron que desistir de ir a las elecciones. Una cosa que esa banda de la 42 fue una cosa terrible. Pero todo eso fue advertido. Nadie le hizo caso al papá del doctor Castillo. Pero el doctor Castillo ha seguido en eso. Entonces ahora vemos mucha gente, vemos cómo protestan y gritan por la delincuencia. El sicariato, las drogas, ese poder del narcotráfico, cómo iba a infiltrar la justicia, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero nunca le hicieron caso. Ahora tenemos el mal, tenemos los problemas agravados. Ustedes saben las veces que Vincho Castillo señaló, no le pongan droga a la policía, no pongan ese cuerpo a trabajar con esa droga. Dejen eso en manos del organismo especializado. No, la droga para la policía, ahí anda la policía metida en droga. Y más policías delincuentes y más problemas con delincuencia. Las cárceles, los jueces, dice el doctor Castillo, vamos a crear unos tribunales especiales, tribunales con jueces incluso encapuchados para que los delincuentes no sepan quién es que le va a juzgar. Tampoco le hicieron caso. Hoy, cuando Marino Vinicio Castillo hablaba de colombianización, de mexicanización, de mafias sicariales, ahora nos asombramos y aquellas eran fábulas de Vincho Castillo. Entonces, todas estas cosas, todas estas advertencias al partido en el poder, cuántas cartas ha leído Marino Vinicio Castillo, cuántas advertencias ha hecho, pero al mismo tiempo cuánta infamia, cuántas mentiras se han inventado para denostar la figura de Marino Vinicio Castillo. A Vincho le han voceado de todo y lo han acosado,
Pero de lo único que no le pueden decir, que nadie ha acusado a Vinicio Castillo, de que búsquenle por ahí un expediente a doctor Marino Vinicio Castillo de un contrato con el Estado para ganarse un dinero, o de funcionario del Estado para aprovecharse del cargo público. Nadie le ha podido señalar eso. Pero tuvo la desgracia, digo yo, de haber sido abogado de Balaguer en el caso de las elecciones de 78, y aquí estaba prohibido. Prohibido hablar mal del PRD, primero. Prohibido enfrentar al PRD en la justicia. Y tercero, más prohibido todavía, abrirle un juicio a un expresidente PRDista y ese señor caer preso. Todo fue un invento del señor Marino Vinicio Castillo, que ha explicado yo no sé cuántas veces que el expediente fue revisado por 7 juristas venezolanos, enviados por el gobierno pro PRD de Lucinchi, Jaime Lucinchi, del Partido Acción Democrático, aliado histórico del Partido Revolucionario. Y esa gente se fueron conscientes de que había crimen. En el expediente estaba montado legalmente, que estaba bien, y por eso no le concedieron el asilo al doctor Jorge Blanco en la embajada de Venezuela en el país. Pero no, esas explicaciones no han valido. Vinicio Castillo fue trujillista toda su vida y solamente saludó a Trujillo una vez en 31 años de dictadura. Explíquenme ustedes entonces con qué generación es que se ha estado luchando aquí. Y todavía sigue el doctor Marino Vinicio Castillo aconsejando a los políticos del PLD, principalmente a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Y todavía no se le hace caso. Porque es que así es que somos. Somos así y así somos. Yo creo que ese era un título de un programa que tenía Cornelia Margarita, la esposa o la viuda de Radamés Gómez Pepín. Pero hay que adentrarse en esas notas de pedagogía del doctor Marino Vinicio Castillo y leer lo que ocurre en ese blog, La Pregunta, del doctor Marino Vinicio Castillo. Yo les invito a que lo lean, porque es una forma muy didáctica de ver los hechos, de andar, yo digo así, como una pequeña excursión por la historia de los últimos 80 años en este país. Bueno, señores, Azonaores, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes del país, ese gremio muy importante, un gremio que ha dado prueba de mucha madurez, de mucha sostenibilidad, porque en el negocio turístico, desarrollar ese negocio tan frágil, porque el negocio turístico es un negocio muy frágil, señores. Aquí una plaga puede arruinar el negocio, pero una protesta como este país era en su época, que andaba en esa revolución lumpen, acribillando las calles, las ciudades de este país, disparándose con la policía, incendiando neumáticos, huelgas generales, huelgas de choferes, huelgas de portuarios. Esto era una cosa terrible. Desarrollar el turismo en un país como en tiempo de Balaguer era prácticamente imposible. Pero se dieron los pasos, porque Balaguer era un hombre que no temperaba ni hacía caso de vocinglerías, y no le tenía miedo tampoco a la vocinglería ni a esa revolución lumpen callejera. Balaguer no tenía que ver y seguía hacia adelante. Y comenzó a desarrollar proyectos como Samaná, los proyectos de Playa Dorada, y luego vino el sector privado, reforzó la parte del este, y bueno, ya hoy vemos lo que tenemos. Azonaores ha jugado un papel muy importante, pero Azonaores, con esta nebulosa o esta neblina que ahora mismo ha caído sobre el país por las muertes de esos turistas norteamericanos, prácticamente en un hotel que si hay que cerrarlo, hay que cerrarlo.
Cerrarlo para investigarlo, para auditarlo y ver qué pasa allí, porque puede ser que también allí haya una fuga, una tubería, qué sé yo, o algo pase por ahí haciendo daño y tal vez ni siquiera los mismos dueños del hotel saben eso. Pero hay que hacer una auditoría de ese hotel, no hay duda de ello. Ahora, que se muere una persona en Punta Cana, que le dio un infarto y murió, puede ser hijo de Donald Trump, que ellos visitan ahí los hijos de Trump, y el propio Donald Trump visitaba Cana desarrollando ese proyecto. Ellos saben que ahí vienen millones ahí vienen 170 vuelos diarios a Punta Cana, que es un aeropuerto que ha crecido muchísimo y es el aeropuerto que más gente recibe fuera del país. El que más recibe turistas es Punta Cana. Ahora, que muera una o dos personas, que vayan un grupo de sicarios incluso y maten a otro que es un sicario o es un capo, lo que fuere, porque son gente que tiene muchísimo dinero, compran una propiedad allí, entonces matan a ese capo, pero yo estoy seguro que la compañía no está investigando, como dicen, pulgada a pulgada, las personas que viven allí, porque hay personas que llevan negocios oscuros y tienen propiedades valiosísimas y ni se saben que son narcotraficantes. Señor, en Estados Unidos hubo un señor que fue vicepresidente de la General Motors, oigan bien, y era un capo. Yo no recuerdo el nombre de él, pero en internet debe estar. Era un capo en Nueva York, el señor. Y bueno, y era el segundo hombre a bordo de la General Motors. Imagínense ustedes, la General Motors. Yo he hecho otra vez el cuento de Golda Meir, que en la guerra de Vietnam los americanos estaban empantanados allí, tenían el general Westmoreland, pero no había forma de ganarle la guerra al Vietnam del norte, al Vietcong. Entonces, Robert McNamara fue a Israel. Golda Meir era la primer ministra. Mira, Golda, nosotros necesitamos un general como Yitzhak Rabin o como Moshe Dayan, gente de la guerra del Blitzkrieg, de la guerra rápida, a ver si podemos ganar la guerra en Vietnam. Te damos 2 generales de los Estados Unidos por uno de los tuyos. Y Golda Meir le dijo, muy bien, mándenme a General Motors y a General Electric. Esos 2 generales que eran prácticamente la economía norteamericana, así pensaban los judíos. Bueno, pues ese señor, óigase bien, fue vicepresidente y era un capo. Entonces, si un turista muere por un infarto en Punta Cana y se suma a las muertes de estas personas en este hotel, no puede ser el país cuestionado y ponerlo también en las 4 esquinas. No, así no. Ahora, si en ese hotel, muertes tan poco espaciadas, vamos a decir, tan continuas y tan raras, pues hay que hacer una auditoría de ese hotel y revisar, porque incluso hasta un competidor le puede hacer daño a un hotel. Otro hotelero le hace daño a un hotelero que sea dueño de un hotel. O quién sabe los problemas que se pueda tener. Tal vez engañó a un capo y el capo le quiere hacer la vida imposible y hacen todas esas cosas. Uno no sabe porque realmente hay tanta gente rara y tantos negocios raros que esas cosas hay que advertirlas. Pues Azona Ori presentó, creo que antes de ayer, el martes o el lunes, presentó el resultado de unas encuestas, de unas estadísticas sobre ciudades violentas y sobre la violencia generalizada en muchísimos países y cómo aquí también la satisfacción de los turistas norteamericanos y europeos y suramericanos, la satisfacción con el turismo nuestro. Expresiones de gente que dice, no, nosotros nos sentimos muy bien en República Dominicana, su hospitalidad, la comida es buena, el ambiente es magnífico, nos dan atenciones muy bien, nosotros no hemos sentido temor de estar allí. Y dan unas relaciones de satisfactorias de los turistas canadienses, norteamericanos, europeos, que esas cosas deben conocerlo. Por ejemplo, The Guardian
ese periódico de Londres y el mismo periódico New York Times, que han sido tan críticos, severamente críticos con la República Dominicana por estos asuntos. Pero incluso si en Cap Cana esos negocios de los Trump se hubieran desarrollado y hay 3 o 4 hoteles allí, vamos a poner el ejemplo de los Trump, y matan a una gente ahí, el New York Times lo va a destacar más todavía porque sabe uno que tiene problemas. La prensa norteamericana tiene problemas con el presidente Trump. Pero en cualquiera de esas instalaciones de Trump, en el mundo que él tiene por México y por todos los lados, se pueden provocar accidentes o muertes de ese tipo. ¿Y qué va a pasar? Y en Estados Unidos a cada rato hay muchísimas muertes. Entonces yo creo que Azona Ores debe utilizar la embajada dominicana en Londres, la embajada dominicana en Washington u organismos que tengan, que puedan arrimarle y esas informaciones, claro, que sean veraces y de fuentes que realmente sean confiables lo que hicieron esos estudios y que eso se presente y le digan, miren señores, esta es la opinión de los visitantes al país, no es como ustedes están pensando, y mandarle su carta a los periódicos y mandarle esos resultados. Yo creo que debieran hacerlo, pienso yo, por el bien del país y del negocio, porque el negocio es favorable para el país y nosotros no podemos darnos el lujo de que el turismo dominicano se nos vaya de la mano porque tenemos competidores, por ejemplo, como México, donde México tiene más violencia que nosotros, porque allá ametrallan a todo el mundo. Ahí hay un capo que están 100 turistas y matan los 100 turistas junto al capo. Y está el cardenal de México ahí cruzando y lo matan también, pero aquí no han pasado esas cosas. Pero en México matan así, por racimos. Y sin embargo México tiene ahí su turismo que ha caído un 6% por la violencia en Cancún. Por la misma violencia que en México, todas las ciudades de México son peligrosas. No hay una que no sea peligrosa en México. Bueno, y México no tiene esa campaña negativa que no tienen contra nosotros porque han habido esas muertes, incluso naturales algunas, y violentas todavía no ha habido ninguna. Con violencia, vamos a decir, o por lo menos con violencia física. Porque si a usted le dan un trago de veneno, también eso es violencia. Pero bien, a Azona Ores que se mueva y que paguen, porque todo no es ganancia también. Esa es la otra verdad. Bueno, la verdad es que el gobierno está en horas bajas, yo he dicho. El gobierno del presidente Medina viene arrastrando problemas serios con los funcionarios. No por los disidentes, porque eso es gente de la sociedad civil. Los disidentes es gente que llegaron ahí a través de Gustavo Montalvo, como yo decía ayer. Y es gente que de hecho ya tenían sus diferencias políticas con el propio Danilo Medina, por ser PLDista. Porque Danilo Medina, después que es presidente, es otra cosa, pero el presidente Danilo Medina era el primer ministro del gobierno de Leonel Fernández en el 96-2000 y en el 2004. Y sin embargo, esos ministros eran adversarios jurados de los gobiernos. Menos el de Mina, porque el de Mina estaba con Leonel Fernández en la CREP y en el CEA. Pero estas son gente que yo no entiendo, estas son gente que están con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Porque, bueno, parece que Leonel Fernández era el diablo y entonces de Dios cambió a diablo y entonces Danilo Medina de diablo cambió a Dios. Pero el presidente Medina primero tiene que ver para el PLD, digo yo, pero eso es una sugerencia, porque yo no le puedo dar consejo al presidente de la República. Pero el presidente quiso mirar más, desde el inicio de su gobierno, comenzó a mirar más la sociedad civil que al propio PLD. Y llenó en su gobierno de unos ministros rarísimos que entraron en contradicción con muchísimos PLDistas. Incluso un PLDista
cuestionado como es Gustavo Montalvo, porque Gustavo tiene, yo no digo que sea cuestionado por asuntos de malversación de fondos ni nada de eso, ni por enriquecimiento y nada, pero es un hombre con un temperamento y un carácter políticamente hablando difícil, sumamente rígido. Y entonces entraba en contradicción con Leonel Fernández, que era el presidente de la República, y renunciaba del cargo. Pero parece que Gustavo dijo, bueno, déjame incursionar en el área de la sociedad civil y por ahí es que voy a captar mi gente. Y se llevó esa gente al gobierno de tal forma que obstaculizó la labor del doctor Marino Vinicio Castillo, como dije yo ayer con el asunto de las veedurías. Le montó un sistema paralelo a la Dirección General de Ética que dirigía el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces lo montó con gente de Participación Ciudadana y de la sociedad civil. Gente toda vencidos por el PLD, pero se convirtieron en vencedores, vencidos vencedores. El gobierno del presidente Medina entonces terminó en un gobierno de vencidos vencedores. Esa es la pura verdad. Y de ahí se le comenzó a decir que había un alejamiento con el PLD, con sus bases y con su gente. Esa es la pura verdad. Vencidos, vencedores. Yo incluso, y muchísimos comunicadores, tuvimos muchísimos inconvenientes con muchísima gente que estaba militando en el PRM, y en el PPH y en el PRD, cuando no era aliado del PLD. Y sin embargo, después tuvimos que callarnos, porque esos vencidos pues se convirtieron en vencedores. Esa es la pura verdad. Entonces, se ha llenado de unos ministros raros. El gobierno, hay que decir, está en horas bajas. Repito, no por aquellos ministros, sino un ministro como el de Educación. No hay gobierno en el mundo que pueda tener un ministro tan inepto como el de Educación. Fíjense cómo ese señor sale con una de las idioteces y las más disparatadas argumentaciones. Decir ese señor que por respeto a los haitianos, oigan qué atrevimiento de este inepto, porque ese es un inepto, honestamente es un inepto. Porque una persona que se atreva a decir esto no piensa, ese señor no pudo haber pensado que eso era una absurdidad, una cosa que no tiene ni siquiera una pizca de argumento con alguna validez, nada. Porque si usted me dice, bueno, Haití es Nigeria, que en los 90% de la población es musulmana, musulmanes de esos negros musulmanes, que son los que están en la orilla occidental de África, que hay muchísimos países de esos que son musulmanes, no árabes. Señores, pero el haitiano, la Iglesia Católica en Haití, sí lee este disparate que este señor dijo. Porque, allí hay una masa muy pobre en Haití, una gran mayoría, que la gente practica el vudú. El vudú es parte de ese sincretismo religioso, el vuduismo ligado con la religión católica y cristiana, y entonces hacen esa mezcla de música, de esos bailes, unos bailes pornógrafos, inclusive actitudes de brujos, de brujerías y de todo ese sincretismo, como yo digo, sincretismo religioso. Eso es tribal, esa vida tribal de Haití. Entonces los haitianos son católicos y cristianos, aunque tengan esas prácticas, porque usted va a New Orleans y en New Orleans hay en Cuba, por ejemplo, en Cuba no son musulmanes. Esas religiones ¿cómo le llaman? Ay, Dios mío, de Babalao y los orisas en Cuba. Pero Cuba es católica, es cristiana, pero ahí hay una religión de esa religión vuduista que esa gente, ellos practican ese vudú, pero siguen siendo, incluso tienen sus altares y tienen sus santos y le ponen a los santos unos nombres en orisa,
qué sé yo, creo que es así que se llama Brisa. Babalao y qué sé yo quién, unos nombres rarísimos. Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que este señor se atreva a poner el argumento de que aquí no se puede leer la Biblia para no ofender a los haitianos? Pero señores, ¿y hasta dónde que vamos a llegar con el que el gobierno tolere eso? Danilo Medina tiene isofacto que cancelar a este señor. Primero, por la ordenanza enmascarada de política de género, que uno sabe que eso se llama ideología de género, como lo hemos puesto ahí ya varias veces, el caso de México. Y ahora viene este hombre y sale con esta cosa, esta cosa tan disparatada, es decir, esta expresión tan disparatada de que por respeto a los haitianos no se leerá la Biblia en las aulas. Pero y así es que estamos, llenos de haitianos también estamos en las escuelas, porque lo sabemos. Sabemos que estamos llenos de haitianos. Pero los haitianos se supone. Pero habrá también que darle clase en creol. Porque esa es una ofensa hablar en español a los haitianos, según este inepto secretario o ministro. Pues esto no vale que le digan ministro. Este secretario de Educación, prepotente además, porque dice que no cambia sus ideas y sus decisiones, pero el gobierno demuestra su debilidad. Esa es la pura verdad. El gobierno está en horas muy, muy bajas. Es como si anduvieran por un lado los funcionarios y el presidente anda por otro. Lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Yo he dicho aquí que aquí hay un gobierno económico. Si no fuera por ese gobierno económico que ha tenido la economía, un comportamiento y un manejo correcto, serio y responsable, hace rato que esto tuviéramos nosotros peor que un manicomio administrativo. Porque el presidente está en lo suyo. Los domingos el presidente sale y va a inaugurar y da dinero a las visitas. Pero como que cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, su proyecto, que vamos a hablar del proyecto ahora, cómo anda el proyecto también de su repostulación o de la reforma. Pero vamos a hacer después de la pausa. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero.
contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, yo he dicho que todos esos pronunciamientos que ha habido, de bueno, que mañana va, que pasado mañana van a presentar la reforma, he oído amigos y he oído también a personas que son conocidas mías, lo he oído decir que van a presentar el proyecto de reforma que el presidente. Yo he dicho, el presidente no, las evidencias que uno ve, ningún presidente reeleccionista, he dicho yo, ningún presidente reeleccionista hace las cosas que está haciendo este gobierno. Esas meteduras de pata de educación, ese asunto de la política de género, despedir amigos. Los partidos aliados, ahí hay 8 partidos aliados que eran aliados del PLD. Este gobierno salió de ellos porque dijo, no me interesa tenerlos. Y el presidente se divorció de 8 partidos que son 8 casillas. 3 abogados, eso comenzó además, la parte de los, diríamos, el sector de Gustavo Montalvo. Por eso yo decía ayer, ya nada más falta que Gustavo Montalvo, que se convierta en el Rafael Barache de este gobierno, aquel personaje del gobierno de Trujillo de los principios del 30, que fue de los que apuntaló el trujillismo en este país. Pero el hombre se disgustó ya en el 35 y en el 37, y el hombre era un adversario de Trujillo, tuvo que irse, la atmósfera mismo y las molestias de ese régimen lo alejaron. Eso fue de lo que se equivocaron, equivocados de buena fe, en el 30, que no escucharon las advertencias de Pelegrín Castillo. No la escucharon, bueno, no es Trujillo el hombre, pues está bien, miren ahí al final donde los que lo subieron, yo creo que hasta Rafael Torres, ¿cómo se llamaba? Bueno, el periodista de Santiago, que ahora Vidal, Fello Vidal, Rafael Vidal Torres, toda esa gente, treyureña, todos terminaron fracasando, adversarios de Trujillo. Luis Silverio fue el hombre que repartió las armas en Santiago, diputado también. Eso pasa. Yo dije que aquí va a haber un Rafael, ayer, un Rafael Barache que se llama Gustavo Montalvo, porque toda la gente de Gustavo Montalvo, los 3 abogados que son una especie de contratistas jurídicos o legales del gobierno han sido los 3. Un señor Perdomo, otro señor Jorge y otro señor Rodríguez. Esa gente fue los primeros disidentes, como dicen, dijeron, no, eso es difícil que pueda haber aquí una modificación constitucional. Eso va a ser un tollo. Gente de Gustavo Montalvo. Vienen los 2 ministros más conspicuos de ese, diríamos, del montalvismo,
y miren las posiciones que han asumido. Entonces, eso me dice a mí que el gobierno no puede andar en un ambiente reeleccionista pasando esas cosas. Las mismas relaciones con China, los problemas de la región, el alejamiento con los americanos, las advertencias de los americanos, la embajada norteamericana. Bueno, yo no sé qué más pruebas son esas para usted entender que no hay posibilidades. Todo usted ve, esos voceros que andan diciendo que mañana, que pasado mañana, que el presidente es el mejor, que todo eso es dramatizando el ambiente para que el presidente, cuando diga que no va, deje la impresión de que había medio pueblo a favor o más de medio pueblo a favor de él. Yo lo he dicho muchísimas veces. Mi amigo Rafael Calderón, que sus declaraciones pueden ser lo mejor, bien intencionadas por parte de él, porque él es su amigo del presidente Medina. Bueno, ok, plantea eso. Pero para mí eso es dramatizando el ambiente para que el presidente ponga su excusa. Yo he dicho que también aquí, que tal vez el presidente busca quitar la reforma, reformar para quitar el transitorio, no jubilarse, y luego salir con una posición grosera de que, bueno, yo no voy porque yo voy a respetar la parte de la Constitución que no se va a reformar. Pero le están buscando como una tramoya de que, bueno, mire, dice el senador Calderón, mi amigo, que son varios los puntos. Eso es enmascarar, tratar de enmascarar la decisión personalista de arreglar la Constitución para beneficio del presidente. Eso sería como un adorno, un ornamento que le ponen a la reforma, pero eso en el fondo la gente no se cree eso, con todo el respeto que le tengo a mi amigo Rafael Calderón. Pero eso todo es más dramatizar. Repito, ningún partido, ningún presidente que en una coyuntura tan difícil como esta plantee eso. Una reforma alejándose 8 amigos, partidos pequeños, pero son 8 vocerías muy buenas, incluyendo la Fuerza Nacional Progresista, a doctor Marino Vinicio Castillo, que fue el artífice de aquel acuerdo para que el PLD gobierne 20 años y para que los PLDistas hoy sean gentes importantes, que ayer eran importantes, pero era un partido más del abajismo rabioso. Vamos a llamarle así. Bueno, pues el presidente lo que ha hecho es una especie de, ¿cómo se dice esto? Ay, Dios mío, le ha puesto un cordón sanitario a su gobierno, pero se ha quedado cercado el presidente aparentemente. Entonces, los amigos que le ayudaron a subir le pusieron un cordón sanitario. Por eso es que yo, viendo todas esas acciones, digo, no hay posibilidad de mandar una reforma y una repostulación con un presidente que en vez de atraer para una reelección, lo que está haciendo es rechazando, empujando, más que a su propio partido lo llevaría entonces a una división. Es decir, esas cosas para mí son muy evidentes de que no hay ambiente para reelección. Por lo menos lo dice no un desmemoriado, porque yo no soy un desmemoriado, pues yo participé en muchas reelecciones de Balaguer y uno sabía cómo era que Balaguer montaba sus reelecciones, que no tenía que salir a comprar a nadie, porque Balaguer no necesitaba modificar Constitución, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, Luis Abinader y el PRM han hecho señalamientos, el propio Luis Abinader decía hoy que hay ambiente de eso y que le están ofreciendo, pero digan los nombres, no huyan a las responsabilidades, no hagan huidas. Luis, si usted sabe, no, los 50 míos están firmes, digan quiénes son, a quién le ofrecieron, pues denos una pista para nosotros ayudarle, los que estamos en comunicaciones. O la prensa le manifieste, amplíe las informaciones y podamos saber quién es quién y quién es que está negociando, quién es que está ofreciendo el dinero. Porque ahora, los mismos que dicen eso, yo estoy seguro que Luis Abinader le exige al gobierno y a la policía, mire, denos el nombre de los sicarios, no solo de los sicarios. ¿Quién fue el intelectual de la agresión a Ortiz? Seguro que el PRM está pidiendo eso. Ah, pero entonces le pedimos, entonces, Luis, díganos a quién le ofrecieron y quién fue que ofreció para nosotros
airearlo aquí también y decir lo que tengamos que decir. No. Que la delincuencia. Entonces, también meten la delincuencia para politizar o buscarle la línea demagógica a la crítica. ¿Por qué? Yo vi un diputado del PRM hablar de la delincuencia y que el PLD no ha podido eliminar la delincuencia. Señores, lo que pasa es que este es un pueblo también muy olvidadizo, proverbialmente olvidadizo. Pero vamos a recordarle a ese diputado y a don Luis Abinader, también hay que recordarle, que en el gobierno del PRM-PPH, antes de la salida del presidente de la República de entregar el gobierno en forma apestosa, se fueron 182 delincuentes, fueron sueltos a la calle por el gobierno de Hipólito Mejía, que salieron de una iglesia allá abajo en la feria, o no, ya no se acuerdan de eso. ¿Quién mandó a la calle a más de 200 delincuentes? ¿A qué? A rezar. Eso fue lo que comenzaron toda esta ola delincuencial en el país. Le soltaron, limpiaron las cárceles. ¿De qué? De delincuentes, 182. Dos de ellos, señores, que participaron en 56 atracos y muertes, hubo que detenerlos en México y extraditarlo al país. Busque a ver si están presos. ¿Quién sabe dónde están esa gente? Matando y asesinando y con bandas organizadas. ¿O no nos vamos a acordar que había una policía municipal del PRD convertida en una banda de atracadores? No nos acordamos de eso. Tampoco nos vamos a acordar que había una banda que tenía un exfuncionario de agricultura que tenía una banda y fue agarrado con una banda de atracadores. Señores, no vamos a jugar aquí con la memoria. Ustedes son unos desmemoriados. O si no lo saben, vamos, pregunten, señores. Cuando nosotros fuimos gobierno, nosotros actuamos con corrección. Fuimos serios en este aspecto. Mira, mejor no hable de eso. Le podría decir uno de esos veteranos, no hable de eso. Porque nosotros fuimos los primeros responsables de soltar todo ese grupo de forajidos y de galopines que alimentaron el crimen, fuimos nosotros. Que de la Iglesia de la Paz dejamos fugar más de 200 reclusos criminales. Fueron mandados a la calle para como que fueran a rezar. Pero hay que recordarle eso a don Luis y a los muchachos del PRM porque parece que eran niños. En el 2004 eran niños. Y yo tal vez les respeto porque hace ya 15 años de ese gobierno. Y 15 años, si usted tiene 35 años, tiene 30, usted tenía 15, era un adolescentico. Y hoy puede ser un diputado del PRM. O hasta un senador del PRM. Y hable de la delincuencia en forma desenfrenada. Pero hay que recordar que aquí soltaron 200 criminales, fueron fugados, dejados fugar, mejor dicho, de la Iglesia de la Paz. Y esa herencia de forajidos se la dejaron al gobierno 2004-2008 de Leonel Fernández y vamos todavía en el 2019. Pero eso se han reproducido, eso fue un almácigo de crimen. ¿O no nos acordamos de eso? No, no conviene acordarse de eso. Memoria de desmemoriado de don Benito Pérez Galdós. Ese es el problema, que hay que ser serio y tener la memoria y ser coherente. Díganos, así como le exigimos al procurador por fin y a la policía, quiénes son los intelectuales del crimen o del asesinato o del intento de asesinato de David Ortiz. Eso se le está pidiendo a ellos. Pero también, señores, si ustedes saben quién es que está ofreciendo dinero a los congresistas del PRM o a lo de Leonel para que vayan a hacer una mayoría congresual para pasar la reforma, díganlo también, porque ustedes lo saben. Lo saben porque lo están diciendo. No se puede huir las responsabilidades. Entonces si no quieren decirlo es porque se enteran de oídas. Y el que habla de oídas, habla de oídas. No habla con fundamento, no tiene base, no tiene las pruebas indiciales, ni siquiera indiciales.
Entonces vamos a ser serios, vamos a decir las cosas, porque aquí no hay temor. Aquí no estamos en Rusia. Mataron a un periodista en Rusia. Perdón, lo tienen preso. Porque ese señor hizo una serie de denuncias allí de la corrupción. Entonces la democracia de Putin, que le encantan esos regímenes en Rusia, igual que los chinos, que también tienen una democracia en China. Yo le decía al señor Shang Run, a su excelencia Shang Run, que nos explique eso. ¿Por qué ese Tiananmen es tan celoso el régimen chino de que en Tiananmen no se puede llevar una cámara? Vengan aquí y retrátennos todos, como ustedes quieran. O vayan a Nueva York y retraten a Nueva York por de esquina, por todos los lados, que ahí no hay problema, nadie le dice nada. A menos que sean recintos militares y una base, una cosa, eso es distinto. Pues ya esas son cosas de seguridad del Estado. Pero no estamos en aquellos países, no estamos en Bielorrusia, no estamos en Corea del Norte, ni en Birmania, no estamos en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. Estamos en República Dominicana, donde hay democracia. Díganos quiénes son los que están ofreciendo y va para nosotros decirlo aquí. Mira, fue Manuel Fermín, fue con una funda de dinero. Como fueron aquí, como hizo el PRPPH en el 2002, que fueron con sacos de dinero sacados de Baninte y fueron con su risa sardónica allá al Congreso y sabemos quiénes fueron los que fueron y no se les dijo quiénes fueron los que fueron. Pero por lo menos eso exhibieron sus rostros y sus vehementísimos deseos de hacer todas las bellaquerías que se hicieron en el 2002 en ese Congreso. Que recuerdo que Pacheco, tuvimos que recordarle a Pacheco que él fue de lo que estuvo ahí en aquellos tiroteos y aquellas oscuridades, aquellos apagones que hubo en el Congreso. Y ahora habla de que el PLD tiene al país con estas tensiones. Por Dios, vamos a respetarnos. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.